Muy buenas noches, estimadas personas que están dándose cita en este tiempo para que nosotros podamos escuchar y entregar palabra de parte de Dios para nuestras vidas. Queremos bendecirle, queremos decirle que Dios está con usted, que Dios no le ha dejado. Queremos invitarte a que no salgas de esta página, sino que te quedes ahí, porque hoy Dios quiere hablar a tu corazón. Como siempre decimos, Dios tiene una palabra para su corazón, para su mente. Y usted, persona querida, que no ha escuchado del Evangelio, queremos invitarte a que te quedes con nosotros un ratito y podamos nosotros comprender, ¿no es cierto?, lo que Dios quiere hablar a tu corazón. Porque esa es la razón por la que hacemos esto, ¿no es cierto?, para que la palabra de Dios siga corriendo como estos ríos de agua viva, que traigan vida y que traigan a calmar la sed de tanta persona desorientada y triste en esta vida. Ciertamente las noticias que se oyen no son alentadoras. Ciertamente todo lo que se ve es oscuro. Pero ¿sabe usted que Jesús está con nosotros? Y ciertamente decía un doctor en estos días que ciertamente cuando estamos en la plena y la más alta oscuridad, no tenemos que olvidarnos que al final, ¿no es cierto?, viene el día. Y el Señor está con nosotros. Así que yo le invito a que se quede mientras usted llame a sus hijos, llame a su familia, hermano querido y hermana, y podamos nosotros estar juntos, dedicando este tiempo al Señor, que nos hace tanto bien, como quisiéramos estar en el lugar que está preparado para esto. Pero Dios ha decidido que estemos en casa y que lo hagamos de esta manera. Nosotros somos una congregación que la verdad las cosas que las redes sociales no fueron nunca una inspiración para nosotros, pero Dios nos llevó a esto hoy día. Y tenemos que aprender y tenemos que hacer. ¿Para qué? Para que usted reciba un mensaje, para que usted reciba de parte de nosotros el amor del Señor. Porque Dios está preocupado de usted, querida persona. No le ha dejado, no le ha abandonado. Y a usted, iglesia querida, Dios está atento. Y hoy la palabra del Señor para la iglesia y para usted que nos está escuchando es una palabra de aliento, de fortaleza, pero también es una palabra de desafío. Yo quiero invitarle allí que se tome de la mano con su esposa, con sus niños, con quien esté usted. Y oremos junto al Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, en esta hora te bendecimos, te adoramos y te exaltamos. Tú eres nuestro Dios, el Dios santo, 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 que formó los cielos y la tierra. Hoy te invocamos sobre nuestras vidas, sobre este mensaje, este tiempo de culto que la iglesia hace para poder entregar tu palabra, pero primeramente reconocer que tú eres nuestro Dios, hacedor de maravillas. Gracias por Jesucristo, tu Hijo amado, por quien tenemos libre acceso al trono de la gracia, este día y todos los días. Bendigo a cada persona que se da el tiempo y se detiene para oír tu voz. Especialmente bendigo a aquellos que están con hambre y sed de justicia, que están con hambre y sed espiritual y no saben dónde ir. Hoy, Espíritu Santo, revélate en estos corazones. Gracias y venga tu reino sobre nosotros y nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. La congregación está teniendo tiempo muy lindo también el día domingo a las 12 del día. Le invitamos a los cultos que hacemos con un poquito más gente dentro de lo que se puede hacer. Y también nuestros niños están siendo atendidos, ¿no es cierto?, a través de una cápsula donde nosotros enviamos un mensaje para nuestros niños y ¿no es cierto?, trabajo manual, algo que pueden hacer con sus papás, ayudando a los papás a entregar el mensaje a sus hijos. Porque, querida persona que estás en casa, nuestros hijos necesitan conocer al Dios que usted conoce. ¿Y qué le parece si vamos a la palabra de Dios? A esta palabra gloriosa que nos da que nos da vida, que nos da, ¿no es cierto?, aliento a nuestro corazón, pero que también nos desafía y nos habla de personas tan comunes como nosotras y nosotros, tan iguales en la humanidad, en las debilidades, pero que cuando creyeron a Dios, que cuando conocieron a este Dios glorioso, se transformaron en hombres y mujeres que cambiaron la historia de su tiempo. Hoy día quiero hablarles acerca de un varón, exactamente de dos, pero especialmente de uno en énfasis, del apóstol Pablo y de Silas. Dos jóvenes varones que inician su segundo viaje misionero, y en este segundo viaje misionero que hace el apóstol Pablo, con Silas, van a distintos lugares, y uno de esos lugares era Macedonia,
donde el Espíritu Santo les lleva a entregar un mensaje de salvación. Siempre, estimada persona, entregar el mensaje de salvación corre riesgos el que lo hace, especialmente nuestros hermanos misioneros. No ha sido distinto en el inicio de la iglesia, no va a ser distinto hoy día tampoco. Conversaba con el pastor Juan Miranda, ¿no es cierto?, mi esposo, y conversábamos por qué a veces nosotros, la iglesia de Cristo, creemos que debemos ser tan distintos a la iglesia naciente primitiva, que fue perseguida, que sufrieron la cárcel, que sufrieron el circo romano, que muchos fueron crucificados por Nerón como culpables del incendio en Roma, que vivieron las circunstancias más adversas. Esos fueron nuestros primeros hermanos. En la simiente de su fe nosotros estamos. ¿Y por qué tiene que ser distinto hoy día cuando vivimos distintas realidades? Y sabes, querida persona, esto tiene una razón, porque a veces los seres humanos, en la tendencia nuestra es estar bien, sentirnos bien, no sufrir. Fíjese usted que nosotros las mamitas, no, si queremos, hoy día no sentimos dolor para dar a luz un niño, hay anestesia. Hay anestesia para colocar anestesia. Qué divertido esto, ¿verdad? Y si usted, ¿no es cierto?, no quiere sufrir dolor, puede, ¿no es cierto?, programar los partos, puede programar, ¿no es cierto?, un examen, etcétera, porque no queremos sufrir. De alguna manera el ser humano evita el sufrimiento. Pero nosotros que somos hijos de Dios, y usted persona que está escuchando, la vida está llena de situaciones adversas que tenemos que saber sobrellevar. La diferencia entre los que tienen a Cristo y quienes no lo tienen es cómo enfrentamos esto. Hoy día yo quiero hablarles de varón especialmente y de las circunstancias que rodearon un acontecimiento poderoso que Dios permitió por una causa, la cual nosotros tenemos que considerar para nosotros también hoy día. A mí me gusta leer el texto porque a veces no tenemos tiempo de leer la Biblia y es bueno escucharla, la palabra del Señor. Dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es la historia, para que usted sepa, de la iglesia naciente, de la iglesia después de Cristo, después de Pentecostés, después de que vino el Espíritu Santo, etc. Entonces, dice lo siguiente, en el capítulo 16, en el verso 16 en adelante solamente, y luego vamos a entrar en materia. Dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía siguiendo a Pablo y a nosotros, y esto lo hacía permanentemente. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbre que no nos es lícita recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándoles les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?
Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Qué maravillosa palabra que Dios tiene para hoy. Una palabra que ha sido muy fuerte en mi corazón en estos días. Nosotros tenemos un WhatsApp de Mujeres Sin Límites, se llama el grupo, y en algún momento de la semana pasada les hablé de este tema brevemente, porque Dios me ha puesto fuertemente el hecho de que nosotros tenemos que considerar los tiempos que estamos viviendo. Como les decía en el principio, nadie quiere sufrir, ¿verdad? Nadie quiere tener dolores, aflicciones. Si yo le pregunto, me va a decir, obviamente que nadie quiere hacerlo. Pues bien, los hijos de Dios, en esta circunstancia que nos relata el libro de los Hechos, específicamente, ¿no es cierto?, Lucas, y nos habla acerca de un acontecimiento muy importante. Lo primero que él dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, cuando ellos llegan a Macedonia, específicamente a Filipos, dice que las personas llegaban a ese lugar porque era una colonia romana. Y esta colonia romana, los judíos no tenían sinagoga, por lo tanto ellos se juntaban a orar a la orilla del río, a la hora novena, es decir, a la hora que no nos gusta mucho, 3 de la tarde, mayor calor, ¿no es cierto?, a la orilla del río, todos iban a orar, porque tenían, ¿no es cierto?, no tenían lugar donde hacerlo. Pareciera ser que los cristianos siempre se nos prohíbe de alguna manera juntarnos, pero cuando amamos a Dios siempre hay un lugar donde podemos hacerlo. Hoy día la iglesia perseguida en el mundo, yo sé que hay muchos que se juntan en lugares muy peligrosos, campos, desiertos, ¿no es cierto?, catacumbas, etcétera, lugares donde usted y yo no iríamos si tuviéramos, ¿no es cierto?, ya que vivimos en esta nación libre y soberana, como decimos nosotros, pero hay una iglesia perseguida. Y aquí tenemos, ¿no es cierto?, que Roma no le tenía permitido en la colonia romana de Filipos que hubiera una sinagoga. Entonces estaban allí, se reunían a orar, y Pablo encontró allí a una familia, a una mujer específicamente llamada Lidia, que se convierte al Señor, y esta mujer, ¿no es cierto?, lo invita a quedarse a su casa, etcétera, etcétera, pero luego sucede que Pablo vuelve a ir a este lugar a orar, una y otra vez, y le sale al encuentro a una muchacha que era una esclava, y que tenía un espíritu diabólico, para que usted me entienda, de adivinación. Porque la adivinación, querida persona que me estás escuchando, es un espíritu que no es de Dios. Porque las personas van a los adivinos o quieren, ¿no es cierto?, saber su futuro para oponerse a la voluntad de Dios, para estar preparados para la voluntad, para el destino, le llaman ellos. Pero esta muchacha era esclava. Esta muchacha era esclava. La pobreza que vivía esta mujer era muy especial porque la mayoría de las veces estas personas que tenían este espíritu de adivinación, según la mitología romana, ¿verdad?, decían que se volvían locos y los dioses les tomaban la mente de manera que podían dar oráculos. Entonces esta es una niña, ¿no es cierto?, que tenía un serio problema, endemoniada, ¿no es cierto?, y esclava. Y entonces Pablo dice que esta mujer le decía una gran verdad. Fíjese que el demonio, una cosa importante, los demonios conocen a los hijos de Dios. Y dice que la mujer decía, la esclava, la muchacha decía, estos son hombres de Dios que les hablan y les predican acerca del reino, acerca del Dios Altísimo. Decía la verdad. Pero ¿por qué Pablo se vuelve y le molesta? Porque los hijos de Dios no podemos ponerle oído, ¿no es cierto?, al demonio, que lo más probable es que la manera que lo hacía era una manera, ¿no es cierto?, burlesca. Entonces, Pablo reprende al espíritu, porque usted sabe, si usted no sabe, los hijos de Dios tenemos autoridad para reprender espíritus demoníacos y reprenderles y echarles fuera en el nombre de Jesús. No en el nombre nuestro, porque nosotros no tenemos poder. Pero Jesucristo, su sangre gloriosa, tiene poder y autoridad. Y dice que cuando esta muchacha es liberada, en vez de esta gente ponerse contenta que esta mujer había sido sanada, liberada de toda opresión diabólica, sus amos, porque era una esclava, dejaron de recibir dinero. Si hay algo que da dinero hoy día es este tema de la adivinación, todo lo que es el ocultismo. Usted lo va a ver en todas partes. Entonces, ¿qué pasa? Y estos varones van donde las autoridades y hacen una denuncia, pero que no es cualquier denuncia. Y acusan a Pablo y a Silas de ser alborotadores. ¿Les suena parecido? ¿Les suena un poquito algo relacionado con lo que le pasa al pueblo cristiano en el mundo? Cuando la gente dice, estos andan alborotando, estos andan hablando cosas que no deben hablar, estos se oponen a tal o cual cosa.
Y en realidad el mundo ama más las tinieblas que la luz de Cristo. Entonces dice esta palabra que estos hombres llevaron donde los magistrados a Pablo y a Silas y como la multitud se agolpó, porque usted sabe que las autoridades cuando llega una multitud tienen que tomar decisiones y usualmente siempre se van con la multitud porque tienen que quedar bien con la multitud, ¿verdad? Entonces dice que estos magistrados ordenaron azotarles, pero no cualquier azote, con varas, no con látigos, con varas, y no pocos, muy golpeados. Y no solamente esto, dice que les ordenaron luego que los llevaran a la cárcel. Y la orden fue apremiante para el carcelero. Cuídelos para que no se escapen. Y este hombre, como fue tan apremiante, la orden que recibe los pone en la cárcel de más adentro. Significa la cárcel, el lugar más profundo, ¿no es cierto?, donde ellos podían estar, donde la humedad, donde todo lo que allí ocurría. Las cárceles antiguas no eran como las de hoy día. Eran usualmente talladas en cuevas, ¿verdad? Y tenemos aquí a Pablo y a Silas que los llevan a la cárcel y los ponen en el cepo. Lo más probable, dicen los historiadores, que en una posición fetal. Y aún más los encadenan. ¿Qué le parece esta posición? Golpeados, en cadenas, en el cepo, Pablo y Silas. Pero mira lo que hacen, querida iglesia. Mira lo que hacen, querida persona, cuando están en esa condición. Qué tremendo ejemplo de fe y perseverancia de Pablo y Silas que nos dan a nosotros hoy día. Dice que, pero, el verso 25, a medianoche, es decir, a las 12 de la noche. ¿Sabe lo que pasó? Orando Pablo y Silas, ¿sabe lo que hacían? Cantaban himnos. Cantaban himnos, como si estaban todos golpeados, en una posición terriblemente incómoda, dolorosa. Pero ellos oraban a Dios y cantaban himnos, iglesia amada. Eso hacía Pablo y Silas. En esa circunstancia injusta en la que estaban en la cárcel, porque ellos no habían hecho nada. Todo lo contrario, habían traído tanto bien a esa muchacha que mostraba la pobreza de esa ciudad de Filipo, porque esa era la clase más pobre que había. Porque si Lidia era la más rica, esta era la más pobre, y el carcelero era como de la clase media, ¿verdad? Para que vea que siempre ha existido esto, no es de ahorita nomás. Y estos hombres cantaban himnos a Dios, y fíjense qué es lo que pasó. Y los presos les oían. ¡Aleluya! Los presos oían los himnos y las voces de estos hombres golpeados injustamente en el cepo porque ellos amaban a Dios. ¿Cuánto nos hace falta, iglesia amada? Amar a Dios con pasión. Amar a este Cristo con pasión. Yo he oído muchas veces de circunstancias mucho menores que estas. Y dicen, Dios me abandonó. Y dicen, Dios ya no está conmigo. Dios se olvidó de mí en cosas minúsculas. No has estado en el cepo, iglesia. Aún no has sido golpeado en tu espalda de manera, ¿no es cierto?, tan grosera como lo fue Pablo y Silas. Pero estos hombres nos dan ejemplo. Nos dan un ejemplo de valor, de constancia, de perseverancia, de creer al Dios que dicen amar. Fíjese que Pablo, este hombre, para que usted entienda, persona querida, que estás escuchando, yo te quiero decir que Pablo era un hombre que antes de Jesús, al cual él perseguía camino a Damasco. Y dice la palabra de Dios que Jesús le dice a él, escúchame bien, persona querida, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Sabe a quién estaba persiguiendo? Saulo estaba persiguiendo a la iglesia de Cristo, no estaba persiguiendo a Jesús, si lo dijéramos en manera literal. Y este hombre tiene ese encuentro que cambió radicalmente en 180 grados su vida. Él se da cuenta que había perseguido a Jesús toda su vida y pensaba que estaba sirviendo a Dios. ¿Cuánta gente en esta tierra sirve a Dios y se opone al Evangelio de Jesucristo y se opone como Pablo y se oponen a Cristo? Porque yo te quiero decir que Cristo es la respuesta que necesita tu vida. Y en este instante, cuando Pablo, este hombre, se convierte al Señor de una manera tan poderosa,
Su pasión, así como era tan fuerte para perseguir a los cristianos y fue culpable de la muerte de muchos de ellos, fíjese usted que la misma pasión tuvo para entregarse a Jesucristo, de tal manera que este hombre llamado Saulo de Tarso, y más tarde conocido como Pablo, este hombre escribe 13 libros de la Biblia, del Nuevo Testamento, y es uno de los primeros misioneros de la historia de la humanidad cristiana. ¿Y qué sucede con este hombre? ¿Por qué tanto amor al Señor? ¿Cómo podemos cantar en medio de la tempestad? Iglesia querida, estamos viviendo tiempos oscuros, es verdad. Estamos viviendo tiempos tristes, es verdad. No vamos a tapar el sol con un dedo. Es cierto todo lo que está ocurriendo. Pero ¿qué es lo que debe hacer la Iglesia de Cristo en este tiempo? ¿Quejarse? ¿Llorar? ¿Afligirse? ¿O ponernos en la postura que se puso este hombre? Cantar himnos al Señor, alabanzas al Dios vivo, porque Él no nos va a dejar para siempre en esta oscuridad. Vendrá la luz, vendrá el tiempo de la bonanza, pero si tú eres fiel en esto, Dios te va a sacar en grande. Iglesia amada, necesitas entender que debemos buscar más que nunca, la presencia del Señor en nuestros hogares. Hoy es tiempo que el Señor le está haciendo a la iglesia un escáner individual a cada uno de los miembros de las congregaciones y a su iglesia amada a través del mundo. Un escáner que está dando un resultado triste, querida iglesia. ¿Sabe cuál es el resultado? Que está enferma la iglesia, que necesita a Cristo, que necesita pedir perdón por sus pecados, que necesita comprender que somos una comunidad, que somos un cuerpo de Cristo. Por lo tanto, todo lo que hacemos nos afecta a todos. Querida persona, lo que hacemos en falta delante de Dios afecta a todo el cuerpo de Cristo. Porque nosotros no somos una organización, no somos una institución, somos el cuerpo de Cristo, la novia, la que Él viene a buscar. Y cuando Pablo y Silas cantan allí, fíjese lo que ocurrió. Si es tremendo lo que nosotros podemos hacer, querida iglesia, en este tiempo. Como Martín Lutero, ¿sabe? Martín Lutero estuvo un año allí escondido en un lugar que se llamaba Wansburgo, en una torre. Un año, porque era perseguido a causa de haberse convertido a Cristo y haber descubierto que el justo por la fe vivirá. Y no hay, ¿no es cierto?, otra manera de llegar al cielo que a través de Jesucristo, que es el camino, que es la verdad y que es la vida. Lutero descubre esto y eso le cuesta, ¿no es cierto?, que tuvo que estar escondido en un castillo por más de un año. ¿Y sabe qué escribe allí? Los himnos más bellos. Y uno de ellos es Castillo fuerte es nuestro Dios. ¿Sabe, querida iglesia? Bendito sea el Señor, que los grandes avivamientos vienen de tiempos como los que estamos viviendo. Pero hay gente que puede quedarse fuera de esto y continuar siendo igual cuando salgamos de esto. Cuando usted y yo salgamos de esto, debemos estar revestidos de la gracia, del poder, para que Dios nos use por los tiempos que estamos viviendo. Entonces dice la Biblia que sobrevino un gran terremoto. Mira lo que provocó Pablo y Silas en su oración y en su canto. Un gran terremoto que los cimientos de la cárcel se sacudían. Iglesia, cuando nosotros tomamos nuestra posición, escúcheme bien, no la posición política, no la posición de autoridad, no la oposición afuera, la posición de hijo e hija de Dios. Esa posición de sabernos que tenemos autoridad de parte del cielo para traer el cielo a la tierra a través de nuestra intercesión. Dios busca hombres y mujeres que doblen sus rodillas, que clamen al Señor para que Él sacuda los cimientos, para que Él lleve todo lo malo de esta tierra, ¿no es cierto? Y pueda venir gracia a esta humanidad. Pero para eso, iglesia querida, tenemos que comprender que necesitamos humillarnos delante del Señor. Esa posición fetal que tenía Pablo y Silas allí en el cepo es la posición que nosotros debemos tener. A veces haber conocido tanto del amor y de la gracia de Dios nos ha hecho arrogantes y soberbios y ni siquiera inclinamos nuestra cabeza, ni arrodillamos, ni nos doblamos nuestras rodillas para clamar al Señor. Es tiempo, iglesia querida, que busques más al Señor. Yo le hago un llamado a las mujeres queridas, como se le hizo un
un llamado a las mujeres de Jerusalén. No sean indolentes, aprendan a buscar al Señor, búsquenlo con desesperación para que Él haga remecer los cimientos de todo lo que Satanás ha armado en contra de la iglesia. Querida iglesia amada, en el nombre de Jesucristo, levántate, iglesia. ¿Sabe qué más ocurrió? Dice que la cárcel, pero al instante, luego de haberse sacudido, las puertas se abren. Esa puerta que estaba cerrada, que nadie podía entrar y que tú la mirabas, el Dios empieza a abrirlas y empiezan a ocurrir hechos extraordinarios. ¿Y sabes qué más ocurre, querida persona? Y las cadenas se soltaron. Oh, Dios mío, cuánta gente atada, que están en las mismas congregaciones, atadas que no avanzan, llenas de amargura, llenas de dolor, llenas de frustración, llenas de pecado, y las cadenas no han sido rotas. ¿Sabes por qué, iglesia? Porque no nos hemos humillado delante del Señor. Dios busca una iglesia santa, una iglesia perseverante, una iglesia que sepa al Dios que sirve. Dios no es un diosito, es el Dios creador del cielo y de la tierra, que nos amó tanto, que envió a su único Hijo Jesucristo para que tuviéramos vida, y no cualquier vida, vida eterna. Por eso que no nos aferremos a esta tierra, es eternidad. Y luego que esto ocurre, ¿no es cierto? El carcelero despierta y se asusta, dijo, porque él se iba a matar. ¿Cuál es la orden romana? El que perdía un prisionero tenía que pagar la sentencia del prisionero. Y entonces él se iba a quitar la vida, porque si no se la quitaba a él, se la iban a quitar. Y cuando de pronto escucha al fondo y dice, no te hagas daño, estamos todos aquí. Mire, iglesia querida, todos. Imagínese usted que se abran las puertas de la cárcel. Te aseguro que no queda ni uno. Pero en este caso, ¿qué ocurre? ¿Qué fenómeno ocurre aquí espiritual? Si todas las puertas de todos los presos se abren y caen sus cadenas, querida persona, todos podían haber huido. ¿Quién retuvo a esos hombres en la cárcel? ¿Saben quién fue? El poder del Espíritu Santo. La presencia de Dios. Ellos estaban totalmente tocados por el himno, tocados por la oración de estos hombres que hacían en una circunstancia adversa, que ellos sabían que estaban en una cárcel de manera tan injusta, y Dios los contuvo. ¿Sabes por qué pasó Pablo y Silas por esto? A veces, iglesia querida, es necesario que pasemos tiempos difíciles. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene un alma que salvar. Y Pablo y Silas, la única manera en que iban a encontrarse con este carcelero era en ese lugar. Y este hombre pudo ver el poder de Dios moviendo cimientos, cortando cadenas, abriendo puertas, y se tira, ¿no es cierto?, a los pies de Pablo y Silas y le dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ya el Espíritu Santo había tocado el corazón de este hombre. Esa era la razón por que Pablo y Silas estuvieron en la cárcel, querida persona. Sufrieron los golpes, sufrieron las humillaciones, la injusticia. Pero yo te quiero decir en esta hora que a veces vas a ir al hospital, vas a vivir situaciones adversas, vas a tocar situaciones muy tristes. Pero hay una razón, hay alguien al que tienes que hablarle. Piensa en esto, iglesia querida, no es porque a mí, sino, Señor, ¿qué hago en este lugar? ¿A quién debo hablarle? ¿Quién es la persona por la cual tú me has traído a este lugar? ¿Qué es lo que tú estás demandando? Y sabes tú que Pablo y Silas le dicen, no hay problema, lo único que tienes que hacer es aceptar a Cristo en tu corazón, no hay, y más encima le añade, y serás salvo tú y tu casa. El libro de Juan, en el capítulo 3, hay, ¿no es cierto?, una palabra maravillosa. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y este nombre es Jesucristo. ¿Sabe por qué? ¿Por qué Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa? Porque este Cristo, este carcelero había oído hablar de él. La historia de Jesús se había contado ya por todos lugares. Y entonces él sabía que este era un hombre justo que había sido crucificado de manera injusta. Y este hombre comprende, qué tremendo, que él necesitaba salvación, que era un alma pecadora que necesitaba redención. Y fue así como él entregó su vida a Cristo. Y estaba tan contento. Si usted sigue leyendo las páginas siguientes de esta historia, este hombre no solamente recibió a Cristo él, sino como toda la vez que un cristiano realmente se convierte, esta verdad y esto tremendo que nos ocurre, queremos que todos lo conozcan.
Y entonces él llevó a Pablo y a Silas, luego de haberle limpiado las heridas, los lleva a su casa y allí, ¿no es cierto?, les muestra a su familia y allí ellos se convierten y allí ellos se bautizan. Iglesia querida, estamos viviendo tiempos adversos, es verdad. Pero tú y yo estamos llamados a hacer el cambio. No el cambio en la política de un partido político cristiano, porque eso no es de Dios. Lo que sí te puedo decir, que nosotros estamos llamados a un cambio para que los cimientos de esta nación se muevan, para que las cárceles se abran, para que las cadenas sean cortadas, en la oración, en la alabanza. Hemos sido creados por Dios, bendito sea su nombre, para alabanza de su gloria, para alabanza de su gloria. Cuando Juan en la isla de Patmos ve la visión de Dios y dice que había millares de millares que cantaban a Dios, que cantaban, cuán grande es Él, maravillosas son tus obras, todopoderoso. Nosotros hemos sido llamados, iglesia querida, a glorificar a Dios. Y usualmente los grandes hombres y mujeres, jóvenes, niños, que glorifican a Dios, no la pasen bien acá en la tierra. ¿Saben por qué? Porque nosotros no somos de esta tierra. Si estamos viviendo tiempos adversos, glorifiquemos al Señor. Digámosle, Señor, cuán grande es tu nombre. Alabanzas que fluyan de tu boca. Oración que el Señor necesita que tú hagas. Trae el cielo a la tierra a través de la oración. Trae el cielo a la tierra a través de tu intercesión. Trae a Jesucristo al corazón de muchos. Porque el mundo nos está mirando, iglesia querida. ¿Usted cree que no nos están mirando? ¿Cree usted que la gente nos está diciendo qué pasa con estos canutos? ¿Qué pasa con estos evangélicos? Si tú, querida iglesia, des testimonio, muchos se convertirán. Porque ven que a la casa tuya llegan a tocar y traen víveres. Ven que llegan a la casa tuya gente y te saluda con amabilidad. Ven que algo está sucediendo en la casa del vecino que tiene el virus. Algo está sucediendo. ¿Sabes lo que está sucediendo? Que Dios se está moviendo en la esfera espiritual. ¿Sabes por qué? Porque hay gente que está orando. Pero tú haces falta en esto. Tú no te puedes quedar allí nada más quejándote, allí nada más en la internet todo el día, allí nada más pensando en lo que puede o no puede suceder. Dios necesita intercesores. Dios está buscando hombres y mujeres como este varón llamado Pablo y como este varón llamado Silas. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Qué tremendo que alguien se salve, que alguien entienda el mensaje que hoy día el Señor te quiere entregar. Tú necesitas a Cristo. Deja de divagar en tantos pensamientos, deja de sufrir en tantos pensamientos, entrégale a tu vida a Cristo. Tal vez has probado tantas cosas, pero yo te digo, prueba al Señor y no vas a salir decepcionado. No hay nadie en esta tierra que se haya decepcionado de Jesucristo. La religión decepciona. ¿Sabe por qué decepciona la religión? Porque la religión no la creó Dios, la crearon los hombres. Y todo lo que el hombre crea es imperfecto, sujeto a todo tipo de cosas, de la carnalidad de los seres humanos. Pero Jesús es un estilo de vida, es el camino al Padre. Te invito en el nombre de Jesús que entregues tu vida a Cristo. Y a ti, iglesia amada, te invito en el nombre de Jesús a que nos convirtamos en adoradores, que nos convirtamos ¿no es cierto?, en personas intercesoras, que nos convirtamos de verdad por esta oración que Jesús hacía permanentemente, Señor, que sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno, para que el mundo que nos ve crea que tú eres el Cristo. Qué tremendo, hermanos queridos, desafío que Dios tiene para nosotros hoy día. Yo te quiero invitar en esta hora, persona querida, a que tú puedas orar conmigo. Si tú todavía no conoces a Cristo, si te han hablado tantas veces pero en realidad no lo has considerado, hoy es el día que Dios ha hecho para ti. Tal vez necesitas simplemente hacer una oración. El carcelero dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debes hacer para ser salvo? Entrega tu vida a Cristo. Yo te voy a invitar a que hagas esta oración conmigo y luego vamos a orar como iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, yo reconozco que soy un pecador e invito a Jesús a que sea mi Señor y mi Salvador, porque me arrepiento de todos mis pecados y oro para que Jesús gobierne mi vida. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias por amarme y gracias por haber tocado mi corazón en el nombre de Jesús. Si hiciste esta oración a través del mismo medio, puedes escribirnos, puedes acercarte a una persona, llamar a un pastor, un hombre y una mujer de Dios para que te puedan orientar. Lo primero que tienes que hacer es ir a los pies del Señor, buscar la palabra del Señor y Dios te va a ayudar. Ahora nosotros como iglesia
Es un desafío lo que nos plantea Pablo. Pasión por Cristo. A veces pensamos que tener pasión por Cristo es ir a las misiones. Iglesia amada, Dios demanda de ti, iglesia, y de mí mayor compromiso en todas las esferas, en todas las áreas. Este es el tiempo en que sale a la luz lo que verdaderamente hay en nuestro corazón. Dios nos ayude y Dios nos esfuerce y nos inspire a través de su Espíritu Santo para convertirnos en unos intercesores, en unos adoradores, pero de verdad. Señor, yo quiero darte gracias por este tiempo, darte honra, honor y majestad, Padre, porque tú eres maravilloso. Eres Dios y no hay nadie como tú. A través de la historia de la humanidad, Dios amado, tú eres el dueño de la historia. Tú marcaste la historia de la humanidad en un antes y después de Cristo. La gente dice no existe Jesús, no existe Dios, pero la historia dice que existe. Hay evidencias cuando Él partió la historia en dos. Señor amado, en el nombre de Jesús yo quiero orar por mis hermanos y hermanas, orar por nuestras vidas, por la iglesia de Cristo aquí en Chile, por estos hombres y mujeres que entregan tu palabra. Padre, aviva el don de tu Espíritu en este tiempo. Haznos, Señor amado, valientes, osados, fuertes, pero no para salir, sino para interceder. Danos la capacidad de comprender, Dios amado, el poder que tiene la oración, el poder que tiene la alabanza. Cimientos se mueven, cadenas se sueltan, puertas se abren. En el nombre de Jesucristo yo quiero orar por la iglesia, para que nos uses para mover los cimientos de esta nación, para cortar cadenas de pecado y de maldad, y para, Señor amado, que se abran las puertas, para que tu Evangelio Santo corra y corra por esta nación. Bendecimos a tu pueblo, tiempo de Dios, Getsemaní, cada hermano y hermana, pero especialmente oro por aquellos que por primera vez escucharon tu palabra, para que tu amor maravilloso, así como fue conmigo, así como fue con cada persona que entregó su vida a Cristo, así como fue con este carcelero. Mira, Señor, tú moviste todo, hasta esos golpes de Pablo en su espalda, hasta estar en el cepo Pablo, para que este hombre escuchara el mensaje y fuera salvo. Bendito sea tu nombre, porque tú mueves el mundo para que un alma se salve. En el nombre de Jesús te doy gloria y alabanza. En el nombre de Jesús te alabamos. Amén. Hermanos queridos, iglesia amada y persona querida, te invitamos próximo domingo, 12 del día culto, y a las 11:30 se juntan los niñitos. Que Dios les bendiga. Un abrazo.